Hola amigos de Fórmula Moto, hoy traemos un nuevo vídeo de una moto conocida, pero ya en su versión 2021. Han cambiado algunas cosas que en una moto así son importantes. Es, como veis, una Royal Enfield Interceptor 6,5, una de las dos integrantes de la gama Twin de Royal Enfield, que para 2021 por supuesto se ha convertido en Euro 5, ha cambiado de colores y tiene alguna otra novedad. Aún así, vamos a probarla para comprobar cómo estas novedades han afectado al comportamiento de una de las motos más interesantes de los últimos años y que, por si no lo sabes, se ha convertido en una auténtica superventas en países como Inglaterra o incluso en su propio país de origen, en la India. Te contamos en este vídeo cómo es esta Interceptor de Royal Enfield en su versión 2021. Bueno, vamos a empezar un poco como siempre, que es un poco por la historia de la marca. Royal Enfield es una marca, bueno, para los que somos aficionados al mundo de la moto antigua, muy conocida. Es una de las grandes marcas inglesas. Para los que no estáis tan metidos en este mundillo, a lo mejor es una marca más desconocida, porque efectivamente ha estado desaparecida muchos años. Sin embargo, es una de las marcas más antiguas y que durante más años de continuo ha fabricado motos. Royal Enfield es una de las marcas más antiguas de Europa. Empiezan a fabricar motos en 1901 y es una empresa que ya antes era una empresa grande que fabricaba básicamente y fundamentalmente armas. Uno de sus logotipos que han empleado es con dos mosquetones cruzados, porque eran una fábrica de armas. Royal Enfield fabricó durante todos aquellos primeros años del motociclismo, los primeros años del siglo XX, un montón de motos. Estuvo muy presente fabricando y entregando motos al ejército inglés en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en una de las épocas quizá hoy en día más apasionantes de la historia, que es todo aquel movimiento de las Café Racer. Royal Enfield, junto con las otras grandes marcas inglesas, Norton, BSA, Ariel, Triumph, por supuesto, todas aquellas marcas son las que fundan ese movimiento de las Café Racer, que se llama, que muchos conoceréis la historia. Es tan simple como un café en una famosa autopista cercana a Londres, donde la gente aficionada a la moto se reunía a tomar café y sí, a echar carreras ilegales por las circunvalaciones y autopistas cercanas a Londres. Aquellas motos, lo que hoy conocemos como estilo Café Racer, viene precisamente de ahí, de aquellas carreras. Esas motos te las entregaban de serie, como eran las motos en los años 50, que es cuando nace este movimiento, que intentaban ser polivalentes. Eran motos que tenían que servir para mucha gente, para muchas cosas. Y aquellos pilotos del Ace Café, el lugar de donde nace este movimiento, transformaban sus motos para hacerlas más ligeras, para hacerlas más rápidas, para ser motos más de carreras. Ahí nace el Café Racer y como os digo, es un movimiento en el que Royal Enfield pues tuvo su importancia. Todas aquellas marcas formaron parte de aquel movimiento Café Racer. Royal Enfield, más o menos en los mismos años, en los años 50, llega a un acuerdo con el gobierno de la India. El gobierno de la India necesita motos para su ejército, para sus fuerzas de seguridad, para la policía, y llegan a un acuerdo con Royal Enfield. Primero se mandan allí las motos fabricadas en Inglaterra, las Bullet 3,5. Bullet seguramente es uno de los nombres más famosos de los modelos de la marca. Esas Bullet 3,5 al final es más fácil construirlas allí en la India. Allí se monta una fábrica que se llamará simplemente Enfield, que fabrica esas Bullet desde los años 50. Royal Enfield es de las primeras marcas en caer lo que podríamos llamar la invasión japonesa. Cuando los japoneses llegan a Europa, esos años 70, con las CB 7,5, las Kawasaki, todas estas motos que son, sinceramente, estaban mejor hechas, eran más baratas, acaban con gran parte de la industria europea, y una de las primeras en caer es Royal Enfield. Royal Enfield fabrica sus últimas motos en finales de los 60, principios de los 70. Una de las motos que fabrican en esa última generación es una Interceptor. Esa Interceptor se fabricaba al gusto californiano. Era una moto que se vendió relativamente bien en Estados Unidos. Era una 7,5 bicilíndrica y era una moto con cierto regusto norteamericano. Siguiendo con la historia, en los años 70 cae Royal Enfield
pero la fábrica de la India, lo que entonces era Enfield todavía, se mantiene. Se habían separado en dos empresas separadas que compartían nombre, y esa empresa se mantiene. De hecho, tienen pocos problemas. La India es un mercado muy grande, y ellos pueden seguir fabricando las Bullet tranquilamente como las fabricaron en los años 50, no hay mayor inconveniente, las motos se venden bien y son una empresa rentable. En los años 90, cuando en Europa empieza a crecer la afición por la moto clásica, Enfield se da cuenta de que tienen un potencial brutal. En el fondo ellos fabrican motos clásicas pero nuevas. Vuelven a Europa, vuelven a venderse como Enfield en 3,5 en 500 con el motor monocilíndrico. En esos años 90, además ese motor monocilíndrico que muchas veces se ha dicho que era el mismo que fabricaban en los años 50, no, el motor se rediseña, es un motor que cumple con todas las exigencias de un motor clásico, sigue siendo un monocilíndrico, sigue siendo de carrera larga, sigue siendo un motor con todo el tacto que tiene que tener un motor clásico, pero está rediseñado en los años 90. Esas Bullets se convierten también en la gama, lo que aquí hemos conocido como gama Classic, con colores más especiales. Incluso llegaron a un acuerdo unos años después con una empresa tan importante o tan conocida en el mundo de la moto como Harris, Chasis Harris. Harris pone a punto un nuevo chasis e incluso un motor para hacer aquella Continental GT 535 monocilíndrica que estos últimos años atrás se vendía bastante bien. Tenían una cosa además, eran motos que venían de la India y no eran caras. Consiguen recuperar su nombre original, vuelven a ser Royal Enfield, con esa gama monocilíndrica de Bullet más Classic más Continental GT, recorren buena parte del siglo XXI, cada vez siendo más rentables y cada vez siendo más importantes en volumen, partiendo de la base de que su propio mercado, su mercado indio, son el líder de ventas en un mercado que se venden millones de motos. Es 4 veces, creo recordar, que el mercado indio interno es 4 veces el mercado europeo. Con lo cual, si eres líder en la India, eres más grande incluso que casi cualquier marca europea. Hace unos años, hace 5 o 6 años, deciden volver al mercado de la moto con todas las consecuencias. Ya no quieren ser solamente esa marca que hace monocilíndricas clásicas, quieren hacer más cosas. Tienen una base en Inglaterra, han comprado Harris, y montan un centro de diseño y de I+D en Inglaterra, donde contratan ingenieros y personal que viene de muchas otras marcas que lo han hecho muy bien estos últimos años, y ahí empiezan el desarrollo de un nuevo producto. Este nuevo producto es esta bicilíndrica, es las Twin, la gama Twin. Antes se ha desarrollado desde la India la famosa Himalayan, la Trail que todos conocéis, y que es una moto muy original, ya no solo en sus formas, sino en su forma de ser, en su filosofía. Es una trail ligera, una trail que va muy bien si de verdad buscas esa auténtica filosofía trail que en los años 80 se inventó, esa moto que te sirve para ir a trabajar, que te sirve para hacer un viaje y que te sirve para salir al campo con facilidad. Eso es la Himalayan. Esta gama Twin vino después, se desarrolló completamente en Europa, en esas instalaciones del centro de desarrollo de Royal Enfield en Europa, habiendo absorbido ya Harris, y es una moto que nace para todo el mercado mundial. Apareció en 2018, ahora estamos en la segunda generación, esta es ya una 2021 en la que ha habido algunos cambios interesantes. Vamos a ver qué cambios tiene la Interceptor para 2021. Contaba que Royal Enfield se había hecho con el control de Harris, con el que antes había colaborado. Eso había servido de base para su centro de desarrollo. En ese centro de desarrollo, una de las primeras cosas que ha nacido es esta Interceptor. En ese centro de desarrollo, aparte de esa base tecnológica de Harris, lógicamente han contado con la ayuda de mucho personal europeo, venido de marcas sobre todo europeas. ¿Qué hicieron para hacer esta Interceptor? Royal Enfield tenía las ideas claras, querían una moto estilo retro, una moto que fuese válida para el carné A2, una moto es decir hasta 47 caballos, pero querían además una moto que transmitiese lo que quiere volver a ser Royal Enfield, lo que es Royal Enfield, lo que siempre ha sido, esencia del motociclismo, una moto que transmita sensaciones de moto,
sin más historias. Y al mismo tiempo que fuese una moto económicamente accesible para gran parte del público. ¿Cómo desarrollaron la moto? Bien, la moto, como veis, por su carrocería, sus líneas, es absolutamente clásica. Se basa en cierta forma en aquella Interceptor de los años 70, 60, que se desarrolló para el mercado norteamericano, pero hay muchas diferencias. Aquella era una moto más grande, era una moto con un manillar un poco más elevado, tenía cierto regustillo custom antes de que el custom fuese lo que es hoy en día. Pero sí, los colores, las formas, en muchos detalles es una moto que se intenta acercar a aquella. El chasis, por supuesto, se desarrolló aquí, es un chasis bastante básico, en tubo de acero, no tiene mayor historia, salvo detrás todo ese bagaje de conocimiento de Harris, que ha fabricado muchos chasis, incluso para carreras, para el famoso Mundial de 500 que ya desapareció, y para muchas preparaciones. Sobre ese chasis se montaron unas suspensiones estándar, suspensiones traseras regulables con 2 amortiguadores con botella de gas separada, como podéis ver, y delante una horquilla también estándar. Es una de las pocas diferencias, además, que ha cambiado de la gama anterior 2018-2019 a esta nueva 2021. Como veis, esta moto lleva fuelles de horquilla, aquella no los lleva, pero la horquilla es básicamente la misma, es una horquilla estándar. La parte más interesante de la parte ciclo, la moto lleva ruedas de 18 pulgadas, no son las clásicas de 17 de una moto de carretera. La verdad es que es una cosa muy curiosa. Cuando pruebas la moto con esta llanta de 18, lo que uno espera es una moto con mejor estabilidad en recta y que sea un poquito más perezosa a la hora de entrar en curvas. Maravillas del chasis Harris, la moto no se siente en absoluto perezosa en curvas. Es una moto que sorprende, porque no solamente es una moto clásica, no es una moto retro, es una moto que en carretera de curvas te puedes divertir mucho con ella. Luego seguiremos con el tema. Como veis, las llantas son de radios y lleva frenos de disco. Lleva un disco delantero, un disco trasero y, lógicamente, esto es obligatorio desde el Euro 4, lleva una ABS que además funciona francamente bien en esta moto. Vamos con el motor. El motor sigue un poco también esa filosofía. Si lo veis desde este lado, estas tapas de cárter imitan aquellos motores de los años 30, 40 que llevaban el cambio separado. Veis que lleva como 2 tapas. Realmente no es así, es un motor monoblock, como se llamaba cuando cambió aquellos motores de caja de cambio separada a llevar la caja de cambios integrada, los llamaban monoblock. Bien, es un motor monoblock, es decir, es un motor moderno. Lleva un cambio de 6 velocidades, además, integrado dentro del mismo cárter, independientemente de que por fuera quiera parecer 2. El motor es un bicilíndrico, con muy grandote de apariencia, incluso los cárteres son muy grandotes, pero es un motor bastante más compacto en su interior de lo que parece. Es un motor absolutamente moderno. Una de las cosas que tiene para demostrar que es moderno es que lleva ese calado de cigüeñal a 270 grados que se emplea mucho últimamente en motores bicilíndricos, que te da el tacto de un V2 y el sonido. Incluso cuando arrancas la moto tiene un sonido muy clasicote, pero no es el sonido clásico de un Twin, es más profundo, más grave, más V2, sin llegar a ser el sonido del V2. El motor lleva culatas de 8 válvulas, lleva un solo árbol de levas, pero sí lleva 8 válvulas, lleva por supuesto un árbol contrarrotante para eliminar vibraciones, que es verdaderamente efectivo porque la moto no vibra hasta muy altas vueltas en una zona donde realmente por su carácter le vas a llevar poco. Y tiene detalles tan bien pensados y tan bien hechos como estos colectores de escape. Como veis, están cromaditos, perfectos. Si veis aquella moto, esa 2018, lleva los mismos escapes cromados. La moto aquella sí tiene, porque esta tiene muy pocos kilómetros, pero aquella sí tiene 8.000 y pico kilómetros y los escapes siguen cromaditos, limpitos y perfectos. Es un truco que la verdad es que yo no conocía, no sabía y no sabría decirte si se ha empleado más veces, pero en esta moto el escape es doble, es decir, lleva el colector de escape auténtico, va dentro de esto, que realmente es una funda cromada que va por fuera recubriendo todo el colector real. Con eso consiguen que no varíe el color, que sí, que es muy bonito cuando cogen ese color azul los colectores, pero muchas veces ese color azul con el tiempo pasa a ser un marrón bastante feo y sobre todo problemas de óxido y corrosión. En esta moto no ocurrirá gracias a este recurso de la doble pared de los colectores. Así siempre tendrás unos colectores brillantes y bonitos. Más cosas, la moto lleva 2 escapes por los 2 lados, 2 escapes de estilo muy clásico. La moto lleva
bueno, se me olvidaba una cosa importante e interesante, el embrague es un embrague antirrebote y es asistido, es decir, es de los más modernos que puedes encontrar. Además se le nota mucho, el embrague es muy suavecito y cuando haces esa conducción deportiva que la moto te permite hacer perfectamente y coges el embrague y empiezas a bajar marchas, notas perfectamente cómo funciona ese clac, cómo evita que la rueda trasera rebote cuando entras en una curva muy fuerte, reduciendo mucho. El embrague es una de las cosas mejor conseguidas en esta Royal Enfield, junto con ese carácter de motor con muchísimo par. El equipamiento es bastante básico, como veis llevas un faro normal, aquí no hay LEDs, lleva dos relojes, lleva un cuadro de instrumentos bastante de estilo clásico, muy bonito, muy bien diseñado, pero llevas un cuenta kilómetros y un cuenta vueltas con una pequeña pantalla digital donde te va a dar el kilometraje de la moto, los parciales y el nivel de gasolina al que te queda. Es una moto que en el fondo no le falta ningún detalle para ser una moto grande, una pequeña moto grande, porque es una moto de 47 caballos. El tacto a sus mandos ese es el de una moto grande, el de una moto casi de siempre, solo que con toda la parte buena de ser una moto moderna. El tacto del motor ese con muchísimo par, la forma, la respuesta a los mandos, la forma en que se siente al manillar, al rodar, es el de una moto grande. Busca esos orígenes del motociclismo, es la esencia pura del motociclismo, es lo que busca Royal Enfield con ella. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que aquí no tienes control de tracción, no hay mapas de modos de motor, no hay un anti-wheelie que no le hace ninguna falta, no tienes quizá todo eso que hoy en día en muchas motos es importante y en algunas, en las más grandes, es imprescindible. La Royal Enfield no lo es. En la Royal Enfield tienes un motor con un pulso brutal, ese pulso del bicilíndrico grande de 650 centímetros cúbicos, tienes todas las sensaciones de una moto de siempre. La moto, como veis, es absolutamente naked, en aquella, porque tienes accesorios para ella, en aquella, como veis, hay montada una pequeña cúpula que ayuda cuando haces una utilización no tan pura, sino que al final tienes que emplearla para ir a trabajar, para hacer viajes. Pero las sensaciones que transmite la moto son esas, son las de una moto de siempre, pero muy bien construida, muy bien hecha. Eso es la esencia pura del motociclismo para Royal Enfield y eso es la esencia pura del motociclismo que transmite una Royal Enfield Interceptor. Como habéis visto, no hay grandes cambios para 2021 en estas Interceptor. Sí, el motor es ahora Euro 5, una nueva centralita electrónica y algunos otros cambios han sido necesarios para superar esta nueva norma más restrictiva. Pero la Interceptor lo pasa con nota. No solo no hay pérdida de prestaciones, la moto alcanza los mismos 47 caballos que antes, solo que ahora lo hace 100 vueltas antes, a 7.150 vueltas. Pasa lo mismo con el par, misma cifra, 100 vueltas antes, 52 Nm a 5.150, lo que incrementa esa sensación de bajos y medios potentes del motor. Pesa 217 kilos en orden de marcha y tiene el asiento a una altura de 805 milímetros. Es una moto con hechuras de moto grande y como tal se nota el tacto del motor o su forma de rodar, a pesar de ser totalmente apta para lados sin necesidad de limitación ni modificaciones. Una moto versátil y divertida, esencia pura del motociclismo de siempre, trasplantada a la tecnología del siglo XXI. No me quedan muchas cosas que contaros sobre la Royal Enfield Interceptor. Sí que quiero que veáis, bueno, puedes aparcar la moto, como veis, esta está sobre el caballete, aquella está sobre la pata de cabra lateral. Se utilizan con bastante facilidad las dos, de hecho para subir al caballete tienes este asa que ayuda bastante a subirla y a bajarla. Vamos a bajarla. Bien. La moto pesa 217 kilos, es una moto que tiene cuerpo, hechuras de moto grande. Os insisto, es una moto de 47 caballos, es una moto diseñada para lados. De altura de asiento, se llega más o menos bien casi con cualquier estatura. Yo mido unos 65, como algunos de los que habéis visto mis vídeos sabéis. Llegas más o menos bien, yo no llego con el pie entero, pero ahí la moto no se me hace pesada y además la posición del asiento ayuda mucho a cambiar la moto de lado, o incluso si me estiro pues a llegar con las dos puntillas. Esto da cierta seguridad porque la moto, a pesar de esos 217 kilos, no se siente pesada. La posición de conducción, como os decía, pues es muy razonable en el sentido de que vas bastante de pie de una forma muy natural. El manillar está muy bien diseñado. Te metes entre coches, te metes en ciudad y realmente no se nota una moto ancha. Sin embargo, luego en la carretera sí tiene suficiente palanca como para forzar la entrada en curva o sacar la moto de una curva haciendo fuerza sobre el manillar como se debe. El asiento es largo,
puedes agacharte bien sin mucho problema, puedes ir... En fin, es una moto ergonómicamente bastante bien diseñada. Más detalles importantes, ¿cuánto cuestan? Bueno, la moto, como sabéis, en Royal Enfield, desde la primera generación, se hizo una gama muy extensa de colores. Ahora se han introducido dos nuevos colores para este año. No, se han introducido varios colores nuevos y se han mantenido dos de los que había. La moto sale en 6.495 euros, la versión más básica, que son las de pintura de un solo tono. Esta azul es nueva, es una de las de un solo tono, mantienen el color naranja, que fue un gran éxito en la gama anterior. Hay una roja muy bonita. En 6.695 te salen las de pintura bitono, el depósito en dos colores. Tienes una con dos tonos de grises partido por aquí. Los nombres me vais a perdonar que no os los diga porque son complicadísimos. Este es Ventura Blue, aquel es Orange Crush o algo parecido, y los bitonos ya sí que me pierdo. Tienes ese gris en dos tonos, tienes uno muy bonito que es blanco con una franja roja aquí detrás y tienes otro gris con esa misma franja roja. Por último, como tope de gama, tienes una moto que es muy llamativa, que es con el depósito prácticamente cromado, un recurso también pues que viene de la historia de la marca. Esta cromada se llama Mark II y sale en 6.995. La moto tal y como la veis aquí, que es como viene de serie. Tienes, como suele ocurrir con las motos de este estilo, tienes una gama de accesorios interesante. Tienes dos tipos de pantalla, tienes varios tipos de protecciones de motor, tienes posibilidad de montar unas alforjas de cuero muy bonitas, tienes topes de ejes, tienes un montón de accesorios con lo que personalizar y hacer que esta Royal Enfield sea más tuya, más tu moto. Tienes además otra posibilidad, que es la Continental GT, no habíamos hablado todavía de ella. Esto es una Interceptor. La Continental GT es básicamente la misma moto con otras decoraciones y en vez de este manillar, con unos semimanillares un pelín más bajos y con otro asiento, de forma que tiene tiene un estilo más café racer que esta moto. Esta es la de estilo, digamos, más GT, la otra es de estilo café racer, que es una cosa curiosa. La otra se llama Continental GT y es café racer, esta se llama solo Interceptor y es más GT. Es un poco lioso, pero es así. En fin, eso es un poco todo lo que os puedo contar sobre la Royal Enfield. Eso sí, sí que os diría que intentéis probar una de ellas porque es una moto que os va a sorprender. Os va a sorprender por lo agradable que es en una utilización normal y sobre todo por las prestaciones, por la capacidad que tiene. Cuando sales a una carretera a divertirte, veréis que es una moto que esos 47 caballos no se quedan cortos en absoluto. Es una moto que corre más de lo que uno se cree cuando lee las cifras de par y potencia y estas cosas, y es una moto además que tiene una forma de andar en la carretera realmente divertida. Los que tenéis más edad os acordaréis de aquello que llamábamos en los años 80 lo de ducatear, aquello de llevar la moto siempre en regímenes bajos del cuentavueltas y abrir gas para salir disparado, aprovechando ese par, esa capacidad que tenían aquellas motos de subir de vueltas. Esta Royal Enfield se lleva o se puede llevar así, y es divertidísimo hacerlo, porque tienes mucha estabilidad, tienes la moto de suspensiones, que no os lo he dicho, está muy bien puesta a punto, en el sentido de que no es una moto en absoluto incómoda, pero luego cuando fuerzas el ritmo en frenadas, en apoyos duros, la moto se tiene mucho más de lo que uno se cree. Eso, unido a ese carácter de motor, hace de ella una moto muy divertida, una moto para vivir la moto tal y como se planteó Royal Enfield, para vivir esa esencia de la moto, esa esencia, el motociclismo en estado puro, aquello tan un poquito cursi del viento en la cara y todas esas cosas, que en el fondo, y por muy cursi que sea, es lo que a muchos nos gusta de este mundillo. De verdad, probar una Royal Enfield Interceptor y veréis cómo tengo razón. Muchas gracias, compañeros. Hasta el próximo vídeo.